digamos, en relación de Europa, que sabemos que en África, en Europa también se encuentran afectados, más en África que pues en otros continentes. Sin embargo, en América también tiene prevalencias, altas prevalencias. En Honduras presenta la tasa más alta, que es Centroamérica, 5.1% de prevalencia, seguido de la República Dominicana, un 5.8%, y les mostraba, ¿no? Panamá en 5.7%. Existen tasas medias, las tasas medias que se van a encontrar en Brasil, ¿sí? Y vamos a permitir aquí, en Brasil, también en Colombia, tienen prevalencias de alrededor de un 4%. Bajas tasas que se pueden llegar a encontrar en Chile, en Cuba, y reportan tasas más bajas con un porcentaje de menos del 1%. Ahora ustedes dirán, ¿dónde se encuentra Bolivia? Bolivia también se encuentra con datos, solamente que los datos no son tanto significativos, pero sí hay tasas de incidencia, y te lo vamos a ver. Sin embargo, es por la población que existe, ¿no? Entonces ahí podríamos ver los casos de incidencia, el otro era de prevalencia. Entonces, los de incidencia, que van a ser los casos nuevos, que les decía, en Argentina se han reportado casos nuevos de aproximadamente 5.300 nuevos casos por año, y un incremento de un 7.8 de forma anual, y en los casos nuevos entre 2012 a 2014, ¿no? Y actualmente ha disminuido. Paraguay, que presenta una tasa de 4.9%, en Bolivia con 4.8%, es uno de los países con un aumento que tiene un alto porcentaje en cuanto a casos nuevos. Luego tenemos Colombia, que tiene una tasa de infección de 4.6%. Ecuador con 3.9%, que también muestra cifras preocupantes. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, existen varios datos en distintos países de Latinoamérica. Vamos a admitir a sus compañeros. Ya está. Y pues existe una distribución departamental. Entonces aquí podemos ver que existen departamentos con alta prevalencia, especialmente, perdón, garganta. Santa Cruz con aproximadamente 56% de los casos, Cochabamba en 20% y La Paz, que es en un 16%. Esos tres departamentos constituyen conjuntamente como un 90% de todos los casos reportados en el país. Eso no quiere decir que en otros departamentos no existan casos, sí, pero son aislados y no existen prevalencias altas como en estos tres departamentos. Entonces, decimos que la situación del VIH en Bolivia sigue siendo crítica, especialmente en estos municipios. Por lo tanto, tendríamos que ver qué grupos son vulnerables, ¿no? Y cuáles van a requerir atención continua y necesitan estrategias efectivas para su control y prevención. Bien, entonces aquí podemos ver en la figura los casos en el 2015, que es un reporte que se ha publicado en un artículo, ya en un artículo de revistas bolivianas. Vemos que existe una alta prevalencia en Santa Cruz, alta prevalencia, luego La Paz, Cochabamba, ¿no? Entonces esto puede variar entre lo que es La Paz, Cochabamba. En la anterior hemos mencionado que era Cochabamba antes que La Paz. Sin embargo, este reporte es del 2015, ¿sí? Pero por lo tanto nos muestra que son los tres departamentos en los cuales existe alta prevalencia. Ahí está inclusive está el enlace donde se ha podido extraer la información. Y vamos a volver. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta son los grupos de mayor riesgo, que son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Este grupo representa una mayor prevalencia del VIH-Sida. También tenemos trabajadores sexuales que se encuentran en alto riesgo, personas que tienen relaciones sexuales desprotegidas. La falta del uso de condón es el factor principal en la transmisión del VIH, ¿ya? Entonces, ese va a ser, los que están pintados con amarillo son los factores de riesgo más importantes para adquirir el VIH. Porque de todas maneras, en el caso de los trabajadoras sexuales, existe cierto grado de control médico, ¿no? En algunos que se encuentran establecidos o se encuentran ya con sus permisos correspondientes, entonces tienen cierto control. Sin embargo, también puede llegar a ser un grupo que con alto, con ese factor de riesgo, ¿no? No quiere decir que no presente.
Pero el principal va a ser la falta del uso del condón, ¿no? Como principal mecanismo de protección, porque va a ser un mecanismo de barrera, es un método de barrera. Lo que podemos hablar del VIH-Sida en realidad es un virus de la inmunodeficiencia humana, es un retrovirus y que puede llegar a causar lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, ¿no? Entonces, vemos que son dos términos distintos, uno que es el virus como tal, que es el VIH, y otro que a raíz de tener este VIH que se encuentra la persona infectada, que inicialmente inclusive no va a presentar síntomas, puede llegar a avanzar a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida donde ya existen las manifestaciones clínicas. Entonces son dos términos distintos y no se los puede hablar como sinónimos, ¿ya? Entonces muchas veces existe esa confusión, pero en realidad son dos aspectos distintos, más que todo relacionados a los cuadros clínicos que presenta. Ese virus se caracteriza por su capacidad de infectar y destruir las células del sistema inmunológico, principalmente los linfocitos TCD4 y aquellas que se encuentran relacionados con la molécula de CD4. ¿Y cuáles van a ser esas células? Van a ser los macrófagos, van a ser las células dendríticas, ya entonces van a ser células que también van a ser infectadas. ¿Y por qué no van a ser infectadas también otro tipo de células, ¿no? Como las células nerviosas, las células musculares, las células endoteliales, las células epiteliales, pero sin embargo estamos hablando fundamentalmente de estas células porque son las células que inicialmente infectan, porque son las células que son las defensoras de nuestro organismo. Entonces, estas aparecen y se encuentran con el virus y estas van a ser infectadas inicialmente. Entonces, estas son las células linfocitos CD4 y estas se encuentran infectados. La estructura molecular del VIH. La estructura del VIH es compleja y se asemeja a otros retrovirus. Es un virión de VIH que tiene un diámetro aproximadamente entre 80 y 120 nanómetros y está compuesto por varias capas. Presenta su envoltura que tiene una bicapa lipídica y que se toma de la membrana del huésped, inclusive durante la gemación, para que éste pueda llegar a multiplicarse. Sin embargo, esa envoltura presenta glicoproteínas virales. Dentro de estas glicoproteínas virales, estas son las que tienen que aprender ustedes, que son las más importantes. De hecho, estas ayudan en la adherencia con las células. Por eso son importantes estas dos. ¿Cuáles son? Son la GP120 y la GP41, especialmente la GP120. Esto es muy crucial, ¿por qué? Porque gracias a estas glicoproteínas virales es donde se va a producir la unión, se va a producir la fusión con las células del huésped. Luego, aparte de la envoltura, presenta una cápside, como muchos virus, y esta se va a encontrar dentro de la envoltura. Esta cápside que puede tener una estructura icosaédrica o tiene una forma cónica, que puede ser, y va a constituir principalmente por una proteína que es la P24, ¿ya? Y que también le va a ayudar al proceso de decapsidación. Y además tiene lo que es el material genético del virus. Vamos a ir a admitir a sus compañeros, ahí está. Entonces, luego puede llegar a presentar lo que es una nucleocápside, esa estructura incluye lo que es un ARN viral, entonces no se olviden que el material genético del virus del VIH es ARN viral, no es ADN, pero sí se vuelve ADN gracias a una enzima que es la transcriptasa inversa, y esa la vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que sepan que es un virus ARN. Y tiene proteínas nucleares como son la P7 y otras enzimas esenciales para su replicación viral. Entonces, estas enzimas van a ser la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasas, y van a ser proteasas, ¿no? Que las proteasas inclusive les van a ayudar lo que es a la decapsidación, las integrasas integran lo que es el material genético del virus al material genético del hospedador o del huésped, y la transcriptasa inversa es la que va a transformar el ADN, el ARN viral en ADN. ¿Ya? Entonces, estas enzimas van a ser fundamentales para el virus.
¿ya? Entonces, bueno, olvídense de esta P24, pero estas van a ser las más importantes, la GP120 y la GP41, que van a ser importantes para la adherencia a la célula, y estas células, acuérdense que son la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa, que también van a tener un papel muy importante para el virus y para su multiplicación del virus. ¿Sí? En esta imagen podemos ver la estructura viral, ya. Aquí tenemos la bicapa lipídica y tenemos la cápside y tenemos una nucleocápside, ya. Entonces, en el núcleo viral se encuentra lo que es una proteína P24, tenemos la transcriptasa inversa que se va a encontrar en el material genético. Asimismo, también va a presentar, bueno, en la matrix se tiene otra proteína, y las más importantes que les decía, ¿no? Que esas van a participar en la adherencia a las células, que va a ser la GP120 y la GP41. Ya estas son glicoproteínas y se van a encontrar en la membrana lipídica derivada del huésped. Bueno, esta membrana en sí, pues se va a llegar también a formar gracias a la membrana del mismo hospedador. Bien, entonces aquí podemos observar también que existe dentro de lo que va a ser el genoma del VIH, que consiste en ARN, ya entonces estamos volviendo a repetir, es un ARN de cadena simple que va a codificar varios genes. Esos genes van a ser esenciales, ¿sí? Porque estos van a llegar a participar dentro de lo que va a ser la replicación. Las proteínas estructurales, algunas enzimas que son necesarias para la replicación, tenemos las glicoproteínas de envoltura y otros genes que son accesorios, y todos estos van a regular lo que va a ser el ciclo viral. Sí, entonces aquí ya habíamos visto en el anterior gráfico también las mismas estructuras, ¿no? Aquí ya con otros colores. Después, vemos que los factores de virulencia del VIH son diversos factores. Incluso si ustedes van a ver en los libros, pues existen muchos, pero hay algunos que sí son importantes y sí nos importan porque estos van a participar en la replicación viral y la integración hacia la célula del hospedador. La variabilidad genética, bueno, eso es un factor de virulencia que también le ayuda a que pueda llegar a mutar. Dice que el VIH presenta una alta tasa de mutación durante su replicación. A medida que se va replicando, va a existir una variabilidad genética, porque no todos los componentes de lo que es la cadena de DNA que va a formar se van a encontrar bien, o sea, van a ser de una forma, va a ser de forma uniforme, ¿no? Sino que va a existir una variación en cuanto a la incorporación de las adeninas, citosinas, guaninas, ¿no? Eso debido a una falta de una actividad isonucleasa, que va a ser una actividad que regula prácticamente la transcripción del material genético, y también de la transcriptasa inversa, lo que genera lo que es una diversidad genética significativa. Esto permite que este virus pueda adaptarse rápidamente a las respuestas inmunológicas del huésped, es decir, que lo van a seguir reconociendo como ajeno, y por lo tanto las células van a seguir multiplicándose, se van a generar más respuesta inmunológica, y el virus va a captar más células, y va a poder multiplicarse dentro de estas células. Luego, la interacción con receptores celulares, que son las glicoproteínas, la GP120, que habíamos mencionado que se va a ser muy importante, y estos se unen a receptores CD4. Y les decía, estos receptores CD4 que se van a encontrar en las células que son los linfocitos CD4 fundamentalmente, y estos linfocitos van a ser indicadores del VIH, y también a otras células que van a ser los macrófagos, monocitos y las células dendríticas. Ahora, eso puede llegar a actuar gracias a unos correceptores, que estos correceptores ayudan a que el virus pueda llegar a integrarse totalmente en el interior de la célula. Estos correceptores van a ser el CCR5 y el CXCR4 de las células de los linfocitos T. De hecho, las CR4 se van a encontrar en los linfocitos TCD4, y las CCR5 se van a encontrar tanto en macrófagos como en monocitos y en células dendríticas, ¿ya? Esos son correceptores.
Esto va a facilitar, dice, la entrada del virus hacia las células. Esta interacción es fundamental para que el virus pueda llegar a infectar. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Porque gracias a todos estos factores de virulencia que va a presentar el virus, es casi difícil encontrar una vacuna. Es por eso que no existe vacuna. ¿Por qué? Porque existe una variabilidad genética. El virus va adquiriendo varios variantes, muchas variantes, y como existen muchas variantes, pues es difícil ser específico con ese virus, porque va a ser diferente. Luego dice la inmunoevasión, la glicosilación extensa de la GP120 dificulta lo que es el reconocimiento por parte de los anticuerpos neutralizantes, permitiendo así que el virus pueda llegar a evadir lo que es el sistema inmune, porque cada vez es diferente y por lo tanto no lo va a poder reconocer. Sin embargo, las células, pues, ay, no sé qué pasa. Las células van a seguir multiplicándose. Esos correceptores son moléculas que facilitan la entrada del virus. Yo les decía que los correceptores son fundamentales. De hecho, todas las células que tienen estos correceptores ingresan lo que es el virus. Específicamente en los linfocitos TCD4, la interacción del VIH con estos correceptores es crucial para la infección. Y esto se lleva a cabo por estos correceptores. Aquí vamos a ver un poquito sobre los correceptores, pero voy a admitir a sus compañeros primero. Bien, entonces uno de estos correceptores va a ser el CCR5 y este se encuentra en la superficie de los linfocitos T, en los macrófagos y otras células del sistema inmunológico. Es el principal correceptor utilizado por las cepas del VIH que tiene un tropismo R5 que son predominantes durante las etapas iniciales de la infección. La unión del VIH a los CCR5 facilita la fusión de la membrana viral con la membrana celular, permitiendo así la entrada del virus a la célula. Luego tenemos el correceptor CR4 que está principalmente asociado a los linfocitos T activados. Les decía, eso se puede llegar a encontrar en todas las células, pero fundamentalmente está relacionado con los linfocitos T. Es utilizado por las cepas del VIH que tienen un tropismo X4 y que suelen aparecer más tarde en la progresión de la enfermedad. Entonces, es fundamental esos correceptores. La interacción con los CXCR4 también permite la fusión y la entrada del virus hacia las células, ¿no? Entonces, yo les decía que esos son los que permiten el ingreso, facilitan. No quiere decir que este no permite, ese también permite, ¿no? Pero ese tiene mayor importancia en ese aspecto. La importancia clínica, el estudio de estos correceptores ha tenido implicaciones significativas en el entendimiento de la patogénesis del VIH y en el desarrollo de los tratamientos. Les decía que por algunas mutaciones genéticas, el CCR5 como la mutación A32 están asociados con la resistencia a la infección por VIH, lo que ha llevado a investigaciones sobre terapias genéticas y antivirales dirigidas a estos correceptores. En resumen, estos el ciclo de vida del VIH, facilitando su entrada en las células inmunitarias y desempeñando un papel clave en la progresión de la infección. Bueno, entonces, ¿por qué existe esta variabilidad genética? Vean cuántos subtipos existen, cuánta variabilidad existe. Dentro de lo que son los tipos de VIH, el de tipo 1 es el más importante y es el que más nos importa porque se encuentra en América. Sin embargo, el VIH de tipo 2 pues se encuentra más en África Occidental. Pero dentro de este grupo 1, dice que es el más común, puede llegar a dividirse en un grupo M, este se divide en subgrupos, en el A, B, C, D, F y varios, y un O, luego un menos común que es el N, que es el nuevo, recientemente descubierto. Vean ustedes cuánta variabilidad, y eso se debe a porque el virus se va multiplicando, pero a medida que se va multiplicando no es perfecto y pues ocurren estas variaciones en cuanto a las cadenas de ADN que va formando, ¿no? Adenina, guanina, citosina. Entonces, todas estas cadenas no son tal cual, no son copias exactas, hay muchos errores. Y como hay muchos errores, por eso se produce la mutación. ¿Ya? Entonces, aquí vean
la parte de los subtipos, por ejemplo, encontrados predominantemente en América del Norte, en Europa, en Australia, vean, ¿no? En África, en India, entonces todos son lo que han podido identificar por biología molecular. Luego hay otros que son los denominados recombinantes 1, que son las formas recombinantes circulantes, combinaciones de subtipos diferentes, ejemplo un CRFO1, o sea, son muchas, muchas variantes, ¿no? Y esa es la causa por la cual no se puede generar una vacuna, ¿no? Y pues solamente los tratamientos antirretrovirales, pues, que actualmente son utilizados. Mecanismo de entrada. La entrada del VIH en las células implica un proceso secuencial. Primero el virus se une a los receptores, les indicaba, los receptores es muy, muy importante, fundamental, y estos se encuentran en la superficie celular, ¿sí? Y esta unión provoca cambios conformacionales en las glicoproteínas, que son la GP120 del VIH, lo que expone los sitios de unión para los correceptores, ¿sí? Entonces, yo les decía, solamente quiero que aprendan esto porque en sus libros van a encontrar muchas moléculas, muchas, de hecho, todas son importantes, ¿no? Pero estas van a ser fundamentales para que el virus pueda llegar a ingresar. Posteriormente, el VIH se une a uno de estos correceptores, lo que desencadena más los cambios estructurales que permite la fusión de las membranas virales y celular, resultando en una internalización del virus. Prácticamente el virus se internaliza, ingresa dentro de la célula, en el citoplasma se produce la liberación de su material genético gracias a una decapsidación. Aquí lo vamos a ver, aquí está. Ahí vemos, ¿no? Pero aquí, ¿qué cosa es lo que nos está mostrando también? ¿Cuáles van a ser las vías de infección? Vean, las vías de infección pueden ser una vía materna, una vía sanguínea, vía sexual, que va a ser la más común. Es decir, que se puede llegar a admitir, el virus puede llegar a ingresar de varias formas. Aquí dice los métodos más comunes de transmisión del VIH son sexo desprotegido con pareja infectada, compartir agujas con personas infectadas, algunos factores de riesgo casi eliminados de la lista de transmisión van a ser la transmisión de madre infectada al feto, infección por productos sanguíneos, es decir, las transfusiones sanguíneas, son factores de riesgo que no están exentas, es decir, no se puede obviar, ¿no? Porque de alguna forma sí también hay casos en los cuales se produce esta transmisión, esa vía de infección. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que ingresa el virus, se encuentra a nivel de la circulación sanguínea, gracias a la entrada, vías de entrada, ¿no? Las vías de entrada a nivel de la mucosa rectal, en caso de los homosexuales, puede ser a nivel de la mucosa vaginal, por medio de la sangre, vía sanguínea, puede ser por inoculación de agujas, accidentes en laboratorios, y eso cuando existen los accidentes en laboratorios, generalmente se tiene que realizar incluso un tratamiento, tienen un esquema, todos los hospitales tienen un esquema de cómo se tiene que manejar cuando un personal de salud ha tenido un accidente, se puede decir, se ha pinchado, ¿no? Con la aguja de un paciente infectado, pero el personal de salud no precisamente tiene que tener síntomas, sino que les realizan un tratamiento profiláctico. ¿Sí? Entonces son todas esas vías de infección. Una vez que ingresa por la vía sanguínea, pues a través de la mucosa y por todas las vías que hemos mencionado, se encuentra, ¿no? Con los macrófagos. Esos macrófagos van a ser los mecanismos de defensa del hospedador, los linfocitos CD4, existe un periodo de latencia, estos se van a dirigir a los ganglios, porque los linfocitos siempre están circulando, hay algunos que van a hacer contacto con otros, se dirigen hacia los ganglios linfáticos, y los utilizan inclusive a los macrófagos, estas células como son transportadoras, pues van a ir a migrar a varios lugares, ¿no? Ya, entonces, este virus va a existir en la circulación y puede llegar a dirigirse a distintos órganos, le decía, ¿no? A las células de la microglia, porque también recuerden que tenemos también macrófagos en otros órganos, como ser el cerebro, a nivel alveolar, que es en los pulmones, en las células dendríticas, ya, entonces va a existir una disfunción, liberación del virus, secreción de citocinas, alteración de la regulación de las funciones inmunitarias, o sea, es decir, se va a distribuir por todo el organismo.
Pero para que ocurra esto va a pasar mucho tiempo. Aquí vemos, ¿no? Puede llegar a producir incluso demencia del SIDA, ya existe una citólisis de los linfocitos CD4, al final ocurre lo que es una apoptosis, ¿no? Una vez que la célula se encuentra muy infectada, ocurre una apoptosis, pero estos virus van a infectar a otras células, así que las células van a ser más liberadas todavía, entonces es por eso que los niveles de los linfocitos CD4 disminuyen, y es lo que yo les decía, que es un indicador para ver, para evaluar lo que es el estado del paciente y ver qué tan severo se encuentra. Va a existir lo que es va a llegar a existir una inmunodeficiencia, porque en realidad va a bajar los linfocitos CD4, va a existir una pérdida del control de los linfocitos B, existir linfoadenopatías, hipergamaglobulinemias, va a tratar de alguna manera reponer el hígado, ¿no? Con algunas globulinas para poder defender al cuerpo. Existe pérdida de la función de, ¿qué es HTR? Bueno, infecciones, va a existir infecciones cutáneas, patógenos intracelulares, pérdida de la función de los linfocitos T, y de esa manera se van a generar lo que son las infecciones oportunistas. No olvidemos que en muchos microorganismos se van a encontrar como saprófitos, como ser Candida albicans, y en ese momento van a poder multiplicarse, van a tener la oportunidad y van a ocasionar daño al hospedador. Van a producir lo que son las denominadas infecciones sistémicas graves. Existe lo que es un virus que va a provocar lo que es el sarcoma de Kaposi, ya, y también van a existir los linfomas y va a estar relacionado a cáncer. Entonces, es una serie de acontecimientos en los cuales va a suceder en el hospedador tras haber sido infectado con el virus del SIDA. Vamos a permitir, ya, ahora sí. Entonces, todo esto se denomina lo que es un ciclo viral, ¿sí? En realidad, en resumen, todo lo que hemos hablado, entonces va a ocurrir lo que es la transcripción inversa en el citoplasma, ¿no? Una vez que ha ingresado, sí o sí tiene que ocurrir una transcripción inversa en el citoplasma, no ocurre en el núcleo, en el citoplasma, gracias a una enzima que se denomina transcriptasa inversa, ¿ya? Genera una hebra negativa de DNA, ya este DNA polimerasa genera una cadena positiva, ya la cadena se hibrida y forma lo que es un provirus, ya que es uno lo que antecede, ¿no? a un virus como tal, se transforma al núcleo por la proteína P17 y se integra, gracias a lo que yo les decía, una integrasa viral, que es otra enzima que es relevante, ¿no? Esta integrasa viral hace que se incorpore lo que es la parte de lo que es la cadena original del hospedador a la cadena de ADN, se incorpora este intruso, digamos, esta cadena intrusa del virus y se asocia permanentemente, ¿sí? Entonces, aquí ocurre lo que es un enlace, existe una fusión, ya que es en otros términos, que es un poco más resumido, ¿no? Ya los linfocitos CD, es decir, el linfocito CD4, existe lo que es una transcripción inversa a nivel del citoplasma. Ya eso puedo preguntar, ya colóquense un asterisco. ¿Dónde ocurre lo que va a ser la transcripción inversa? Ya, entonces, gracias a una enzima que es la transcriptasa del virus, del SIDA, entonces ocurre en el citoplasma. Luego ocurre lo que es la integración, gracias a lo que va a ser las integrasa, ya la integrasa, y esta se incorpora a lo que es al ADN del hospedador y luego se multiplican y van a formar varias copias, ¿no? Aquí falta lo que es un aparato de Golgi, que ese es el que ensambla, prácticamente engloba y luego lo expulsa, ¿no? Lleva lo que es el citoplasma y lo expulsa y utiliza, miren, ¿no? Utiliza lo que va a ser parte de la membrana del hospedador, parte de su membrana plasmática y para nuevamente generar estos virus donde salen por gemación, ¿sí? Entonces, prácticamente el virus es un intruso que está ingresando a la célula, está utilizando su material genético, lo está engañando prácticamente porque se ha convertido en lo que es un DNA y está volviendo a salir utilizando también lo que es parte de su membrana. ¿Ya? Entonces ocurre una serie de acontecimientos que es prácticamente con el fin de multiplicarse el virus. Ahí vemos, me gusta este gráfico porque aquí resume también muchas cosas.
Ahí tenemos la proteasa, que ocurre lo que es una decapsidación. La proteasa sirve para la decapsidación del virus en realidad, ¿no ve? Una vez que el virus ingresa, entonces el virus tiene que liberar su material genético, ¿no? De alguna forma tiene que liberar su material genético, entonces para eso se encuentra lo que es la proteasa. Luego tenemos la integrasa, transcriptasa inversa. Vean, aquí están todos los elementos que nosotros habíamos conversado en la anterior diapositiva, ¿ya? Y bueno, esto es el resumen, ¿no? Se integra, es lo mismo en realidad, ¿no? Ahora, tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo. En realidad, desde lo que es la infección, desde el momento de la infección hasta las manifestaciones clínicas, puede llegar a ocurrir muchos años. Ya puede ser inclusive meses, ¿sí? Ahora, aquí nos está hablando de meses en la parte inferior del gráfico. Aquí vemos meses. Aquí vamos a ver, yo quisiera que un poquito se baje para que puedan ver toda la imagen aquí, ya. Sí, y esto es lo que les decía, los linfocitos TCD4. La concentración de los linfocitos TCD4 es fundamental para el diagnóstico del SIDA. Es fundamental porque nosotros vamos a poder ver en qué momento se va a poder dar lo que es el tratamiento. Y pues en algunos casos que cuando los linfocitos ya están menos de 50, pues ya pues es demasiado bajo, ¿no? Prácticamente no se va a poder hacer casi nada. Ya, entonces aquí el virus que se encuentra en color amarillo está incrementándose en las primeras etapas, ¿no? Que van a ser hasta las 12 semanas aproximadamente. El virus se va a ir multiplicando y va a tener picos altos. Sin embargo, aquí no va a ocasionar sintomatología. Podría ocasionar una sintomatología leve, como simulando un síndrome gripal, algo de fiebre y algunos síntomas como cefalea, malestar general y pues que muchas veces pasaría desapercibido. Ahora, ¿por qué ustedes dirán, por qué no ocasiona mucha sintomatología? Porque todavía el virus no se ha llegado a multiplicar por el resto de los órganos. Una vez que el virus alcanza la mayor cantidad de los órganos, pues es donde sí, realmente sí se presentan las manifestaciones clínicas. Entonces, aquí tiene un pico, ¿no? Aquí tiene un pico y aquí las CD4 se encuentran elevadas, ya, muy elevadas, 800, ¿bueno? Porque es un proceso agudo, y luego vuelve a bajar, vean, ¿no? Entonces, más o menos a las 12 semanas baja y luego se va a ir uniformizando, pero el virus sigue el virus, y pues puede llegar a ocurrir hasta 60 meses, dicen, ¿no? Que es un tiempo de 60 meses, y nuevamente puede llegar a elevarse. Pero se va a elevar, ¿por qué? Porque llega un momento en que se agotan, ¿no? Se agotan ya todas las células en las cuales se ha tenido a agotar lo que es el sistema inmunológico, entonces nuevamente se vuelve a elevar. ¿Alguien quería entrar? Bueno. El recuento de los linfocitos se encuentra aquí, ¿no? Desde lo que son 100 hasta 1100. Estos se encuentran elevados, 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 elevados. Luego aquí ya están bajando a menos de 500, cuando ya se encuentra más o menos en la semana, eso debe ser semanas, pero no creo que sean 18 meses, no. Pero dice aquí meses. Entonces va bajando, va bajando, va bajando, y pues se llega hasta lo que son más o menos 100, ¿ya? Y puede llegar hasta menos de 50 y es donde se manifiesta lo que va a ser el SIDA, ¿sí? Ahora, ¿pueden existir anticuerpos? Sí, bueno, los anticuerpos tienen que llegar a actuar. Los anticuerpos del organismo se manifiestan y estos igual se encuentran elevados inicialmente esto entonces agota prácticamente todos los anticuerpos, que es un estadio 2, ¿no? Aquí puede existir una linfadenopatía crónica y ese es todo el tiempo de latencia, una disfunción inmunitaria subclínica, ¿sí? Y luego se va manteniendo, ¿no? Se va manteniendo. Pueden existir trastornos inmunitarios de la piel y de las membranas y mucosas, y luego va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, ¿ya? Y hasta que pues el SIDA hace todo lo que es, se presentan todas las enfermedades que atraen, ¿no? Lo que es el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Porque llega un momento en que bajan los linfocitos.
se agotan los linfocitos CD4, entonces ya no existen células defensoras. Y como no existen células defensoras, el huésped está susceptible a muchas enfermedades. Entonces, aquí existe en el estadio 3 una deficiencia inmunitaria sistémica. Sistémica, ¿por qué? Porque va a llegar a afectar a todos los órganos. ¿Sí? Aquí tenemos entonces denominativo SIDA, demencia del SIDA. Ya, ese gráfico nos ayuda más que todo para entender esa parte. Ahora, dice que el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y es la etapa final de la infección por el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus ataca y debilita el sistema inmunológico, específicamente destruyendo los linfocitos TCD4. Esos son cruciales para combatir las infecciones y enfermedades. Sin el tratamiento, la infección por VIH puede progresar a SIDA, lo que aumenta significativamente el riesgo de infecciones oportunistas y el cáncer. Aquí solamente nos muestra un porcentaje de víctimas con SIDA y dentro de las víctimas se encuentran más varones, ya homosexuales y bisexuales en un 61%, contactos heterosexuales en un 27%, ¿sí? Y adictos a drogas, ¿no? Por vía parenteral en un 9%. Luego tenemos en un 3% que van a ser varones y homosexuales y adictos a drogas por vía parenteral. Ya, entonces vean ustedes que aquí tenemos las poblaciones más vulnerables. Ese se encuentra en su libro, por si acaso. Entonces lo pueden ver estos gráficos. Los síntomas, yo les decía inicialmente, son inespecíficos. La persona puede estar años con el virus y no darse cuenta, ¿no? Siempre y cuando tenga un sistema inmunológico estable. Como todo virus, no tiene cura. De todas maneras, va a llegar todo VIH va a llegar a lo que es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y por lo tanto va a llegar a la muerte, ¿sí? Lo que sí es que se trata de prolongar la vida, mejorar las condiciones de vida, más que todo con el tratamiento, ¿no? Que tendría que recibir inicialmente o inmediatamente, ¿no? Ante cualquier sospecha. Entonces, en la fase aguda es una infección inicial y en la infección inicial se presenta la fiebre, escalofríos, erupciones cutáneas, sudoración nocturna, dolor muscular, fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos, puede existir llagas en la boca que son úlceras, ¿sí? Y estos síntomas pueden aparecer entre 2 y 4 semanas después de la infección y pueden parecerse a los de una gripe. Se pueden parecer mucho los de una gripe y puede durar como unas 4 semanas. Sin embargo, hay algunos aspectos que no están aquí en la diapositiva, pero sí leyendo un poquito sobre lo que son las micosis. Se dice que el nugget, ¿no? Que son las micosis orales, que se van a presentar en la boca, ya por Candida albicans, y luego pues, se presentan en la lengua. Si es que alguno de ustedes conoce o al hermanito o al sobrinito o a ustedes mismos que han llegado a tener en algún momento por alguna deficiencia inmunológica, que puede ser por estrés, etcétera, o falta de alimentación, esto se coloca violeta de genciana o algún antiséptico, manzanilla, muchos tratamientos caseros y suele remitir. Sin embargo, la literatura nos dice, eso les digo porque leyendo la parte de micosis, porque estoy también viendo un poco de hongos, menciona que cuando no remite, cuando ustedes vean, digamos, el paciente dice, yo tengo estas lesiones en mi boca y no se curan, me he puesto tal, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sospechar que ese paciente podría llegar a tener SIDA, ¿ya? Entonces, es un indicador. ¿Por qué? Porque de alguna manera su sistema inmunológico no está logrando vencer a este patógeno, ¿no? Porque en realidad es parte de la flora, sin embargo, puede llegar a ser perjuicioso cuando se prolifera, ¿no? Y cuando el sistema inmunológico no se encuentra dentro de los parámetros normales. Aquí vemos en el gráfico, ya los decía, las candidiasis, las famosas candidiasis, ya que esas se van a estar representadas por úlceras, las faringitis, ¿sí? El sistema nervioso central que puede llegar a estar afectado por dolor de cabeza, cansancio, algunos ganglios, ¿no? Infartados, que no sean inflamados. ¿Cuáles son esos ganglios? Va a ser retroauriculares, preauriculares, submaxilares, ya que se encuentran aumentados de tamaño.
¿sí? Lesiones en la piel, un rash, ¿no? Pues un eritema pruriginoso en la piel, se parece mucho a la alergia. Puede llegar a presentar náuseas, vómitos, dolor muscular, aumento del hígado y del vaso, ¿no? Que pues eso es un poco inespecífico y muy difícil de evaluar, ¿no? Habría que hacerle una ecografía o por coincidencia hacerle, ¿no? O que el mismo paciente se haga un chequeo y se vea, ¿no? Entonces algo está pasando ahí. Luego, alteraciones intestinales. Cryptosporidium es uno de los parásitos que es muy frecuente en el caso de VIH-Sida, ¿no? Cryptosporidium. Eso seguramente lo han de llevar también para citología. Luego pasa lo que es una fase crónica. En esta fase, dice, muchas personas no presentan síntomas, sin embargo, el virus sigue activo. Y ahí puede durar años, les decía, ¿no? Sin tratamiento, la persona no puede ni darse cuenta. Por lo tanto, la persona puede llegar a infectar sin darse cuenta. Imagínense la gravedad de la infección, ¿sí? Y pues puede llegar a presentar otra indicación también para aquellos, ¿no? Que pueden tener un criterio clínico, que algunos que les gusta leer, es la pérdida de peso, ¿no? Paciente que presenta pérdida de peso, pueden ser tres cosas, pueden ser, o sea, de forma brusca, ¿no? Que el paciente diga, he perdido peso, sí, de forma brusca, que casi no ha pasado ni muchos días, es sospecha tuberculosis, sospecha cáncer o sospecha VIH-Sida, ¿sí? Entonces, viendo los antecedentes, viendo la ocupación del paciente, entonces uno podría llegar a pensar cualquiera de esas tres posibilidades como diagnóstico diferencial. Otras son las diarrea persistente, le decía la diarrea persistente por criptosporidiosis intestinal crónica, ¿ya? Por criptosporidium. Luego, fatiga constante, ¿no? El paciente no tiene ganas, no trabaja, no tiene ganas de trabajar, está todo el tiempo con sueño, ¿sí? Entonces, eso se podría llegar a identificar en una fase crónica. Encefalopatía, que puede estar relacionada con el VIH, la rinitis por citomegalovirus, puede ser pérdida de la visión, puede no estar relacionada tampoco. Y una de las micosis más frecuentes que antes pensaban que era bacteria, pero en realidad es una micosis que va a provocar neumonía. Y esa se le denomina Pneumocystis jirovecii. Y es uno de los principales, se puede decir, microorganismos que son complicaciones del SIDA. Neumonía por Pneumocystis jirovecii. ¿Ya? Ya les había hablado de Cryptosporidium. Puede ser cáncer cervicuterino, ya puede ser. Sarcoma de Kaposi estaba en el otro, no sé si, a ver, aquí, creo que ya les he visto. No, pero sarcoma de Kaposi también es un indicador también o es una enfermedad relacionada al virus de la inmunodeficiencia, ¿sí? Ahora, aquí, ¿qué es lo que nos muestra? Aquí lo que nos muestra son las células CD4. Estas células CD4, cuando las células CD4 se encuentran por encima, o sea, inmediatamente, si nosotros sospechamos de un paciente que puede llegar a presentar SIDA, lo que tenemos que hacer es un recuento de células CD4. Si las células CD4 se encuentran por encima de los 600, se encuentra dentro de los parámetros normales y por lo tanto el paciente no va a presentar muchas complicaciones, ¿no? Ya si se encuentra entre 400 células por milímetro cúbico, pues ahí ya un poco hace pensar, y menos todavía, menos de aquí hasta aquí es el límite, hasta los 400. Entre 400 y 200 van a ser un estado moderado, pero ya se podría llegar a iniciar tratamiento, ¿no? Obviamente no solamente CD4. Vamos a ver más adelante que existen otros métodos de diagnóstico más. Pero les decía que estas son muy importantes, son indicativos para ver la relación que existe con estas enfermedades, ¿sí? Entonces, la posibilidad de tratamiento siempre van a ser entre 200 y 400 células por milímetro cúbico. Por ustedes me dirán, ¿qué tratamiento? El tratamiento para todas las afectaciones, pues, que tiene el paciente con SIDA. Si tiene micosis, si tiene diarrea por Cryptosporidium, si tiene neumonía por Pneumocystis jirovecii, entonces obviamente que tiene que recibir antiparasitarios, tiene que recibir antimicóticos y pues una serie de tratamientos, ¿no? Para poder disminuir lo que va a ser esas molestias, ¿sí? Ahí tenemos.
La fase final, cuando el sistema inmunológico está gravemente dañado, puede aparecer infecciones oportunistas, que ya las habíamos mencionado. Esas infecciones que afectan con mayor frecuencia a personas con sistemas inmunitarios debilitados. Y estos síntomas pueden ser fiebre recurrente, sudoración nocturna, diarrea de peso y lesiones en la piel y mucosas. Y entonces son también una fase final donde pues se va a presentar cuando el paciente ya se complica. Y aquí se presentan una serie de microorganismos que están relacionados con el VIH, o diré con el SIDA en realidad. Esas infecciones oportunistas van desde protozoarios, que son los parásitos, les decía, los hongos, los bacterias, otras de los toxoplasmas, que puede producir una neuritis cerebral, criptosporidiosis, isospora belli con diarrea, ¿no? Isosporiasis por isospora belli. Las fúngicas, que van a ser las más frecuentes en realidad, porque son candidiasis. Imagínense, tenemos Candida albicans en todo lado. Tenemos Candida albicans en la región de la mucosa genital, ya en el caso de las mujeres, en el sistema gastrointestinal, en la boca, ¿no? Y pues cuando disminuyen las defensas, estas candidiasis van a proliferar, ¿ya? Y va a llegar a lo que es esófago, a tráquea, inclusive a los pulmones. Ahora, la neumonía por neumocistis girovesis es una de las más frecuentes. De hecho, muchas veces también se ha podido identificar SIDA con la presencia de procesos neumónicos. Paciente con neumonía, sacan una placa, realizan un cultivo de la secreción bronquial y pues identifican neumocistis girovesi. Antes pensaban que era bacteria y decían neumocistis carini. Ya, entonces actualmente se ha comprobado que es un hongo, no es una bacteria. Ahora también existen Cryptococcus neoformans, que va a ser también otro hongo que va a llegar a afectar a nivel extrapulmonar. Las histoplasmosis también, que van a ser micosis sistémicas, que va a afectar también por vía respiratoria. O sea, el paciente, y más aún si no está con barbijo, estos hongos, Cryptococcus y histoplasmosis, bueno, histoplasma en realidad, histoplasma es un género de un hongo, se encuentran en el medio ambiente. ¿Sí? Y estos fácilmente por inhalación pueden llegar a adquirir el paciente con SIDA. Las coccidiomicosis diseminadas, que también van a ser infecciones micóticas sistémicas. Luego, enfermedades virales. Las enfermedades virales van a ser infecciones por citomegalovirus, ya que va a producir lo que es el sarcoma de Kaposi. Los herpes tenemos los leucoencefalopatía multifocal progresiva, leucoplaquia vellosa provocada por el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Entonces van a ser todos esos virus que también van a llegar a afectar. Bacterianas, el que más se ha relacionado ha sido por Mycobacterium, también enfermedades bacterianas atípicas, tuberculosis, septicemias por salmonella, pueden ser tumores como ser el sarcoma de Kaposi, linfoma primario del cerebro, otros linfomas de Hodgkin. Otras enfermedades como caquexia por VIH, encefalopatía, neumonías intersticial linfoide, ¿no? Entonces van a ser todas las enfermedades que se van a presentar en el signo de la inmunodeficiencia adquirida. Por eso el paciente fallece, ¿no? Entonces aquí tenemos las lesiones a nivel de la región oral, son unas placas prácticamente blanquecinas de sarcoma de Kaposi, procesos neumológicos, ¿no? Pues a nivel de los pulmones, una diseminación producto de una neumonía, lesiones a nivel de la piel, hiperpigmentaciones, que también pueden ser producidas por hongos. Ahora el diagnóstico también es muy importante. Ya les decía, no solamente va a ser el recuento de los linfocitos TCD4 que hemos mencionado, que existen, ¿cómo se dice?, parámetros para poder realizar tratamiento.
Entonces, cuando existe una categoría 1, los linfocitos van a ser superior a los 500 milímetros cúbicos, y quiere decir que el paciente puede llegar a presentar síntomas leves, ¿sí? Y no haría mucha falta, ¿no? de medicación. Sin embargo, cuando los linfocitos TCD4 son superiores a 200, inferior a 499 milímetros cúbicos, ya podríamos pensar en alguna medicación antirretroviral. Y luego el conteo de linfocitos TCD4 inferior a 200, después cuando el paciente se encuentra grave y tendría que estar monitorizado. Ahora, ¿qué se tiene que también evaluar? Se tiene que evaluar también algunos por medio del diagnóstico de ELISA, que va a ser antígeno anticuerpo, que es bastante específico, pero el que confirma realmente lo que va a ser la infección por VIH es el Western blot. Luego también se puede realizar a través del análisis ARN-ADN del virus en pacientes, ¿no? Eso es generalmente por embarazo y en el recién nacido. Las complicaciones aquí lo ha clasificado en una categoría A, una categoría B, una categoría C. Dentro de la categoría son linfadenopatías generalizadas, ¿no? Aquí tenemos una serie de enfermedades que ustedes también lo van a ver cuidadosamente cuando les comparta las diapositivas en PDF. Pero son casi las mismas de las cuales nosotros hemos visto anteriormente. Entonces, aquí repitiendo un poco, se realiza mediante el análisis de sangre, se obtiene, ¿no? Mediante una prueba sanguínea, y esta se puede llegar a identificar antígenos y anticuerpos, ¿no? La prueba ELISA y también la prueba de confirmación que les decía que es más específica todavía, se las de Western blot. La carga viral también se puede llegar a medir, ¿no? Para poder tener mayor precisión para el tratamiento. Las pruebas de laboratorio, aquí tenemos, ¿no? El análisis, que son serología, un cribado inicial, aglutinación con látex, van a ser todos los métodos de diagnóstico que se pueden llegar a aplicar. Asimismo, el material genético, también todo por PCR. Ahora, si queremos también ver lo que es la proporción de los linfocitos T, CD4, entonces esas también se pueden llegar a determinar. Este va a ser un algoritmo que lo he extraído de una publicación que es muy interesante porque es de una revista boliviana, y es un algoritmo nuevo que se ha aplicado a lo que va a ser el Ministerio de Salud, creo que lo siguen aplicando en el 2015. Es para tomar decisiones acerca del VIH, acerca del diagnóstico. Personas que requieren esa prueba para VIH, obviamente necesitan mucha asesoría, necesitan mucha consejería, y ustedes tienen que tener mucha capacidad de poder dar más que todo las noticias, ¿no? Las noticias al paciente y a la familia. No es fácil tratar con pacientes con VIH. No sabemos qué tipo de paciente, cómo es su sensibilidad, cómo va a asumir. Muchas veces ellos se frustran, quieren perder la vida, pues es bastante delicado. Existe un consentimiento informado y existen también las pruebas, ¿no? Existen también pruebas rápidas que son como los casquitos de las pruebas de embarazos, que también ayudan a identificar lo que también se produce la reacción antígeno-anticuerpo, y también ayuda a identificar lo que es el virus del VIH. Cuando está reactivo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, si está embarazada, asumir como positivo para efectos de inicio de profilaxis, transmisión materna infantil, continuar hasta la confirmación, según cuál determinará suspender o continuar con la profilaxis, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que hacer una valoración muy, muy, ¿cómo se dice? Muy delicada. Hay que ver, digamos, hay que tratar, hay que ver con criterio todo lo que se va a hacer con el paciente, porque cada paciente de VIH es distinto. Desde una mujer embarazada, un hombre o un bebé, un recién nacido, entonces es muy distinto el manejo. Cuando no es reactivo, entonces resultado negativo, se entrega el resultado y pues se hace consejería, pero se puede llegar a considerar si ha habido una exposición de riesgo, es decir, si es que hay que ver lo que es un periodo de ventana, ¿no? El paciente, digamos que él sabe que ha tenido relaciones con una persona que no conoce y pues sospecha que esa persona tiene VIH, entonces se tiene que esperar, ¿no? Por lo menos esos 30 días y nuevamente realizar la prueba. Ahora, en este caso, si es negativo o no es no reactivo, la otra posibilidad
confirmatoria. En caso de que realmente exista mucha sospecha, entonces se tiene que realizar el ELISA, antígeno anticuerpo. Si es reactiva, entonces resultados positivo para VIH, se entrega el resultado, se notifica y se hace un seguimiento médico. Si no es reactivo, entonces se realiza nuevamente lo que es la prueba rápida, ya, y pues para ver, ¿no? Si es positivo o negativo. Es decir, en este caso se juega con lo que son pruebas rápidas y las pruebas confirmatorias. Nunca realiza solamente una prueba. ¿Sí? Entonces todo esto está en este artículo, se lo van a poder descargar, ya, ahí está. De todas maneras, igual lo voy a compartir. Tengo mucho tiempo. Bien, entonces existen ciertos criterios, ¿no? Donde la CDC modificado implica un recuento de número de copias de carga viral mayor a 100.000 milímetros cúbicos de sangre total y cuenta un total de linfocitos TCD4 menor a 350 células por microlitro. Existen ciertos tratamientos, no todos son iguales, todo depende del caso. Y les decía, depende mucho del paciente, depende mucho también del caso. Puede existir un nivel 1 donde solamente se puede realizar nutrición adecuada, protección de las relaciones sexuales, sospecha diagnóstica, referencia a un nivel 2 de atención. Ya entonces todo tiene que ser normal. Eso se encuentra en la normativa del INASES. Ya voy a compartir también la normativa donde ahí se encuentra lo que es el VIH y cómo se maneja en Bolivia. Está el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Existen medidas específicas donde existen criterios para el inicio de terapia antirretroviral en un nivel 2 y nivel 3, un diagnóstico clínico laboratorial, y se tiene que considerar que para el inicio de la terapia antirretroviral necesariamente debe cumplirse dos condiciones: diagnóstico de SIDA por criterio Río Caracas o de criterio CDC modificado, que más adelante ahorita lo vamos a ver. Los criterios antes mencionados son de orden biológico, sin embargo es indispensable considerar el acuerdo que el paciente exprese al iniciar la terapia. Ya, entonces, estos criterios se tienen que evaluar y se tienen que sumar ciertas consideraciones. Aquí lo vamos a ver, esas son las condiciones y estos son los puntajes de estos criterios, ¿sí? La definición del caso en pacientes, ¿no? En pacientes mayores de 15 años, aquí tenemos 10 puntos cada uno, 5 puntos cada uno, 2 puntos cada uno. Todo eso se tiene que sumar y de acuerdo al resultado se tiene que realizar el seguimiento. Aquí los que tienen más yo les decía, más indicios como para verificar realmente que una persona tiene SIDA y son característicos, el sarcoma de Kaposi, ¿ya? Ese es un 10. En tuberculosis diseminada extrapulmonar o pulmonar no cavitaria diagnosticada dentro del último año, también, ¿no? 10. Luego tenemos tuberculosis pulmonar diseminada, herpes zóster en pacientes de 60 años, disfunción del sistema nervioso central, candidiasis o leucoplaquia biliosa. Ya, entonces aquí están ya con sus puntajes: diarrea constante, intermitente por un mes o más, temperatura más de 38, caquexia, astenia, tos persistente, dermatitis persistente, infiltrado intersticial difuso y bilateral de la radiografía pulmonar, que puede mostrar, ¿no?, que ya sea un proceso pulmonar, puede ser por micosis, anemia, linfopenia absoluta o trombocitopenia, y esos van a ser indicadores. Todo eso tiene que tener un total y de acuerdo al total se va a realizar lo que es la conducta. Eso se encuentra en el INASIS, ¿ya? Dice el criterio Río Caracas indica paciente con serología de VIH positivo confirmado con Western blot. Se acumulan más de 10 puntos en la escala de enfermedades de esta tabla, ya, y obviamente acompañada con una serología, o diré con, sí, pues serología de Western blot, y se tiene que llenar la tabla, ¿no? Se tiene que colocar el puntaje y de acuerdo a estas patologías oportunistas que presenta el paciente. Entonces eso va a ser para la evaluación del paciente con SIDA. Y estos van a ser también los medicamentos. Esto yo no les voy a preguntar en el examen, pero solamente para que ustedes noten que la medicación no va a ser muy específica. Esto va a depender mucho de las condiciones del paciente, de la edad, en todas muchas características que tiene que tener para realizar un tratamiento específico. Sí, pero aquí se ve lo que es el listado de todos los medicamentos que se encuentran en Bolivia, ¿sí? Y dentro de estos se encuentran los inhibidores de la transcriptasa reversa. Son inhibidores de transcriptasa reversa no análogos, estos van a ser análogos, no análogos, y los inhibidores de las proteasas. Vean ustedes que estos van a ser inhibidores de las enzimas que prácticamente ayudan a que el virus se pueda llegar a replicar.
¿sí? Y aquí se encuentra la concentración, los comprimidos y las presentaciones. Son todos los medicamentos que se pueden llegar a utilizar. Y existen más criterios todavía, ¿no? Criterio para el inicio del tratamiento, entonces dice, CD4 menor a 500, nos lo decía, ya tenemos que ver la posibilidad del tratamiento, pero evaluando si el cuadro clínico amerita y se garantiza la adherencia por parte del paciente. Y que los criterios, ¿no?, que habíamos mencionado, que tienen que ser mayor a 100 copias, criterio Río Caracas mayor o igual a 10 puntos, el esquema del tratamiento antirretroviral de primera línea se define como tratamiento o el esquema de tratamiento que brinda a la persona que no tiene un antecedente de haber tomado medicamentos antirretrovirales. Las recomendaciones que el esquema de primera línea contenga, ¿no?, esos tratamientos antirretrovirales de los que habíamos mencionado anteriormente, presentan los inhibidores de las proteasas, ¿no?, que tengan que tener estos que se encuentran asociados. Los inhibidores de la transcriptasa inversa y reversa, no, reversa más que todo. Esos van a ser el esquema 1. Ya entonces no les voy a complicar mucho porque esa parte no voy a preguntar por qué, porque está más relacionado a farmacología, pero solamente para que ustedes lo vean, ¿no? Que existe un esquema 1, existe un esquema 2, existe para cada tipo de paciente. Bien, son datos importantes que hay que considerar. El diagnóstico siempre va a ser por serología y detección del anticuerpo. En embarazadas y recién nacidos de madres infectadas, el método de elección diagnóstico va a ser PCR, ¿sí? Pneumocitis girovesis, el microorganismo que con más frecuencia causa neumonía en personas cuyo conteo de linfocitos CD4 es inferior a 200 milímetros cúbicos. Cryptococcus, o que va a ser la criptococosis, es el causante más frecuente de las meningitis o agudas en pacientes con VIH, ¿ya? Es el Cryptococcus, por si acaso es un hongo. Linfoma cerebral primario, y en pacientes con VIH se relaciona con infección por virus Epstein-Barr, ¿ya? Eso también va a ser indicativo. Favirescens es un antirretroviral que no debe utilizarse en mujeres embarazadas porque este puede ser teratógeno. Ante la sospecha diagnóstica con 2 pruebas ELISA positivo se requiere confirmativo con Western blot. El VIH de tipo 1 va a ser el más frecuente en nuestro medio. Hemos mencionado que el de tipo 2 se encuentra en África. Ante la exposición incidental se debe iniciar una triple terapia. Eso les decía, ¿no? Una terapia inmediata en cualquier personal de salud. Sí, son datos importantes. De todas maneras, es complejo el manejo, sí. Evidentemente se necesitan muchos criterios. El manejo de linases también nos complica más, pero ustedes lo que tienen que ver más que todo el aspecto de la acción patógena del virus, ¿no? Y todo lo que implica en el aspecto clínico. Bien, me he alargado creo un poco. No sé si existe alguna pregunta, tal vez. Jóvenes, señoritas. Bueno, creo que está todo claro. Muchísimas gracias. Yo les voy a compartir de todas maneras el PDF y pues esperemos que lo hayan entendido. Nayeli, ¿qué quiere preguntar Nayeli? Bueno, creo que no quería preguntar.